Buenas, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo 6, conformado por Patrick Bruckner, Ignacio del Río, Sergio Laguna, Eric Martínez y Cristian Paz, y les vamos a explicar lo que son las matrices de transformación homogénea para robótica. Entonces, primero vamos a dar una pequeña introducción de lo que son las coordenadas homogéneas y las matrices homogéneas. Vamos a empezar con las coordenadas homogéneas. Lo que primero deberíamos saber es qué son y ya luego vamos a explicar lo que está en la pantalla. Las coordenadas homogéneas son un instrumento usado para describir un punto en el espacio proyectivo. Por otro lado, en estas coordenadas homogéneas, todo punto bidimensional está definido por tres coordenadas, de tal modo que un punto de dimensiones x y y se representa por la terna lambda de x y lambda de y, donde lambda es diferente de cero. Bueno, pueden usarse estas coordenadas homogéneas como un sistema alternativo de coordenadas para trabajar en el espacio euclídeo y además permiten la representación conjunta de traslación y de rotación también. Entonces, un vector P, X, Y, Z, como está en la pantalla, será representado por un vector P de W de X, W de Y, W de Z y W, donde W es un valor arbitrario. Y bueno, para dar un ejemplo, un pequeño ejemplo, podemos decir de que el vector 2i más 3j más 4k puede ser representado en coordenadas homogéneas como, bueno, hay varias formas. Aquí les presentamos unas tres. 2,3,4,1 a la t, o también puede ser representado como 4,6,8,2 a la t, y bueno, la última opción que es con valores negativos. Y bueno, también hay otras opciones que pueden ser también coordenadas homogéneas. La siguiente van a ser las matrices homogéneas. Entonces, para esto también vamos a hablar de qué son. Entonces, bueno, es una matriz de dimensión 4 por 4 que representa la transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otras. Eh, Estas matrices homogéneas se utilizan para tres cosas. Primero, representar la posición y orientación de un sistema girado y trasladado con respecto a un sistema fijo. La segunda es transformar un vector expresado en coordenadas móviles y su representación en un sistema fijo. Y la tercera es rotar y trasladar un vector con respecto a un sistema fijo. Se puede considerar que una matriz homogénea está compuesta por cuatro submatrices que podemos ver en la pantalla, donde T es igual a esa matriz que tiene R de 3 por 3, P de 3 por 1, F de 1 por 3 y W de 1 por 1, donde, bueno, la R de 3 por 3 es la matriz de rotación, la P de 3 por 1 es el vector de traslación, F de 1 por 3 es transformación de perspectiva y finalmente W 1 por 1 es el escalado global, donde em, estas cuatro partes se pueden representar como la rotación, la traslación, perspectiva y escalado respectivamente. Y bueno, para robótica, nosotros teniendo en cuenta lo que ya hemos mostrado anteriormente, para robótica, F de 1 por 3 es igual a una matriz de 0, 0, 0 y W 1 por 1 es igual a 0. De todas formas, tenemos que recalcar que para encontrar el punto con respecto al sistema fijo se obtiene con esta pequeña fórmula que podemos ver en la parte de abajo. Bueno, ahora voy a hablar sobre las matrices de la translación. En las matrices de translación
se tiene una matriz de translación básica, que es la primera matriz que se puede ver, que es a base de Px, Py, Pz, como hemos visto anteriormente. Tenemos un ejemplo de T de Rx, Ry, Rz1 descrito. Entonces lo multiplicamos por nuestra matriz básica de translación y nos va a dar un resultado de Ru más Px, Rb más Py, Rw más Pz1. Y tenemos un vector Rx y Z desplazado según T. Entonces podemos ya hallar la translación, el desplazamiento de las matrices, ¿no? Con un R'X, R'Y, R'Z, multiplicándolas nos va a dar un resultado igual. Aquí tengo un ejemplo mucho más exacto, ya con valores y con diferentes necesidades. Un sistema O'V está trasladado por un vector P con respecto al sistema OX y Z. Calcular las coordenadas para el vector R. Entonces, ahí está la figura para referencia. Vamos a pasar este ejemplo de manera bastante rápida. Pero si aplicamos la ecuación y vamos sustituyendo los valores de Px, Py, Pz, vamos a aplicar abajo está la ecuación y nos va a dar el resultado del vector con coordenadas 4, 4, 11 y 1. Dando así que funciona de manera... Ahora voy a hablar de las matrices básicas de la rotación. A diferencia de la translación, esta es a base de tres, por tres posibles ejes en las que se puede rotar, en un eje X, en un eje Y o en un eje Z. Esta- Estas matrices consisten de, como pueden ver, de diferentes, están con un nombre ROT X, ROT Y y ROT Z. Estas son las matrices básicas. Se lo puede describir en O, X, Y, Z, como hemos visto anteriormente, y a hablar de en base a qué ejes se lo rota. Un ejemplo para ver esta rotación es que tenemos en un sistema OUVW que está girado en menos 90 grados alrededor del eje Z respecto al sistema OX y Z. Si calculamos las coordenadas del vector R que sale en el sistema OUVW, vamos a aplicar la ecuación en base de Z y vamos a sustituir los valores que nos dan y vamos a tener un resultado final de 8 menos 4, 12 y 1, un vector resultante. Entonces con esto podemos tener las bases de las matrices de rotación y de translación y aplicarlas de una manera matemática, conseguir coordenadas y otros vectores y resolver diferentes necesidades que tengamos. Ya. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de aplicaciones de matrices homogéneas en MATLAB, usando la librería de Robotic Toolbox, la cual contiene funciones de clases que representan orientaciones en 2D, 3D, como matrices, cuaterniones, ángulos, matrices exponenciales, y más que todo nos va a ayudar en esta parte de hacer las transformaciones homogéneas, ¿no? Ahora vamos a, o sea, y de esta manera también les voy a mostrar un QR para que puedan descargar la librería, que es fácil de instalar. Entonces ahora volvemos a ir a la página de MATLAB. ¿Dónde está? Acá está. La voy a traer. Acá está. Ya, donde esta es la página de MATLAB y básicamente es el archivo que se ha descargado, arrastrarlo, hacer doble clic y acá va a salir como que añadir. Va a cargar el plugin, donde me dice que va a tomar un cierto tiempo. Lo he instalado, pero aquí me sale que ya lo tengo, así que voy a dar X.
Ya, entonces ahora vamos a comenzar con uno de los primeros comandos en MATLAB, el cual es hacer una transformación homogénea en un plano utilizando la librería de robótica. Hay dos formas de realizar una transformación homogénea. La primera, la cual es una rotación, o sea, es una que se traslade sin rotar, para el cual vamos a usar el comando trans L2, donde le pasamos los argumentos de las posiciones X y Y. En este caso va a ser 1,2 y el cual nos va a generar una matriz de donde solo estamos, donde solo nos estamos desplazando, pero no rotando. Y la otra forma, donde solamente nos rotamos, la cual usamos el comando eh, trot, trot2, donde le pasamos como parámetros el valor, el ángulo que queremos rotar. Y la segunda opción, que es opcional, si queremos en grados, no le ponemos dec, pero también tenemos la opción que está en radianes por defecto, donde no tenemos que enviar el segundo parámetro y donde creamos una matriz de transformación homogénea en 2 dimensiones con una rotación de 30 grados. Eh, Después, para el siguiente ejemplo, vamos a crear una matriz en 2D con ambas propiedades, o sea, con las anteriores dos propiedades, donde vamos a usar el trans L2 en los puntos, ¿dónde está? En los puntos 1,2 y donde vamos a multiplicar por la rotación, trot 2, 30, dec. Entonces, vamos a usar, ya que al momento de hacer la multiplicación de esas dos partes, estamos generando una matriz de transformación homogénea en la cual representa un marco que está rotado respecto al marco origen y está trasladado. A ver, ¿dónde está? Donde también este comando, existe un comando más simple, el cual en vez de hacer la multiplicación, podemos usar el comando SE2, donde le pasamos los mismos parámetros, pero en una sola función. ¿Dónde está? A ver, vamos a pasar def. Y donde nos va a mandar el mismo resultado. No sé si puedo llegar a ver dónde está. Acá está. Ahí podemos observar que tenemos los mismos resultados. Después, para el siguiente ejemplo de esta librería, vamos a empezar a graficar, donde vamos a crear una matriz. Vamos a graficar en 2 dimensiones. Vamos a definir una variable. 1,2, vamos a rotar 30 grados. Y vamos a guardarlo en esa variable. Ya, está bien. Entonces, después de esto, vamos a usar el comando trplot2 para poder graficar, donde vamos a pasarle el T1. ¿Dónde está? Vamos a pasarle el T1, vamos a pasarle el frame y también la posición. Y le vamos a pasar en qué color queremos que grafique. En este caso vamos a querer que grafique en color azul. Ya. Entonces ahora me debería generar la gráfica. Ah, acá está. ¿Es esta? Está sobrepuesta. Ya. Es esta gráfica la que nos ha generado del trplot. Entonces, a ver, ahora vamos a tomar el mismo, pero vamos a graficar ahora otro, que es el T2, que tomamos el CE2. ¿Y dónde está? Ya, a ver, el TS2, 2,1,0. Donde en este caso no vamos a asignar un ángulo que vaya a rotar,
que solo se desplace en 2 y en 1, en X y en Y, donde asignamos la variable T2 y donde podemos ver que solo se desplaza en 1 y en 2. O sea, 2 en X y 1 en Y. Entonces ahora vamos a graficar esto con el comando que ya hemos visto, plot2. Vamos a pasar la variable que hemos creado, los mismos parámetros. En este caso sería el 2. En este caso vamos a graficar de color rojo. Y vamos a... Ahí está. Ya, ahí en este caso, acá está. Acá lo podemos observar. ¿Dónde está? A ver. Ahí. Ya, ahí podemos observar las dos gráficas. La primera que está siendo rotada, 30. La segunda que solo se desplaza 2 en X, o sea, 2 en X, como podemos observar, y 1 en Y. Ahora vamos a tomar un ejemplo más complejo, donde vamos a... Ahí donde está. A ver, ahora vamos a definir, ahí donde estoy, acá. Ahora donde vamos a definir una tercera matriz, pero que resulte de la multiplicación de, o sea, que resulte de la multiplicación de las otras dos, donde va a ser T1 por T2. Ahí donde está. La cual nos va a dar la T3 y vamos a plotearla. trplot2. Ahí donde está trplot2. En este caso voy a tomar el T3 y luego vamos a pasarle el frame. ¿Dónde está? Y en este caso lo vamos a graficar en color verde. Y acá está. ¿Dónde debería haberse graficado? Por acá. Ya. Entonces, donde en esta, como podemos ver, ahí no le he graficado en color verde, ya. Pero podemos ver que en esta el resultado es que esta se grafica como que más arriba de del T1, porque es como que la posición 1,2 rota 2 y se traslada 2 unidades con respecto a la primera gráfica y donde solo se hace una rotación. Entonces, ese es el ejemplo que hemos tomado de aplicaciones de matrices. Y entonces voy a continuar con la presentación. Ya. Bueno, entrando un poquito en lo que sería un caso, o bueno, los casos donde quisiéramos hacer rotaciones y traslaciones. Bueno, lo que tenemos que hacer, lo voy a explicar con un ejemplo, digamos, tomando en cuenta esta gráfica que estamos viendo. Si quisiéramos hacer una traslación de P junto a una rotación de 180 grados alrededor de nuestro eje O, Z. Entonces, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Lo que podemos hacer es realizar primero la rotación, seguido de la traslación, o viceversa, ¿no? Hacer la traslación primero y después la rotación. Bueno, en el caso en el que tengamos una rotación y luego hagamos la traslación, lo que tenemos que hacer es hacer nuestra rotación de phi sobre nuestro eje de OX, seguido de la traslación por el vector de P de X, P de X y Z, ¿no? Luego de esto, continuamos haciendo la rotación de teta sobre nuestro eje de O de Y, perdón, seguida de la traslación de P de X y Z. Y finalmente, claro, hacemos la rotación sobre el último eje, que sería el eje de O de Z, con la traslación respectiva, ¿no? Sobre de P de X y Z. Y bueno, en el segundo caso en el que, digamos, tengamos una traslación y después la rotación,
La metodología es bastante parecida. Tenemos que hacer primero la traslación de P de X y Z, seguida de una rotación en phi sobre nuestro eje de O de X, ¿no? Y luego tenemos la traslación, ¿no? La respectiva traslación de P de X y Z, eso hacemos para los tres ejes, y nuestra rotación sobre teta, ¿no? Sobre el segundo eje, que es O de Y. Y finalmente lo mismo, ¿no? La traslación PX y Z y la rotación sobre phi, ¿no? Para el eje O de Z. Bueno, hay que tomar nota de que las transformaciones que estamos haciendo, las estamos haciendo respecto al sistema fijo. Si nuestro sistema es el sistema móvil, es decir, si lo definimos respecto al sistema móvil, debemos intercambiar estos resultados. Esto quiere decir que las matrices que van a representar la traslación con rotación y las de rotación con traslación se intercambian, ¿no? Una entre otra para tener los resultados correctos, ¿no? Esto cuando estamos haciendo en el sistema móvil. Bueno, para finalizar, vamos a hablar un poco sobre la composición de las matrices homogéneas, hablando sobre rotaciones en sistemas fijos y en sistemas móviles, ya que son diferentes. Primero, en una rotación sobre un sistema fijo, en el que se tiene en cuenta el sistema fijo X, Y, Z, se realizan las siguientes rotaciones en el orden indicado. Una rotación de alfa sobre X, una rotación de phi sobre el eje Y y una rotación de tita sobre el ángulo Z. Nos quedaría la siguiente matriz, donde, bueno, como es un sistema fijo, entonces el orden de la multiplicación es inverso. Si es que estamos rotando en orden primero en X, luego en Y, luego en Z, deberíamos escribir primero rotación en Z, luego rotación en Y y luego rotación en X. Multiplicar en ese orden. Bueno, tenemos las matrices que ya conocemos que son siempre iguales, con los senos y cosenos correspondientes, con los ángulos correspondientes. Y después de hacer la multiplicación, tenemos la matriz de más abajo, donde ya solamente tenemos que reemplazar los valores de los ángulos y obtendríamos los resultados de la rotación. En cambio, igualmente en un sistema fijo, si realizamos la rotación en el orden inverso, primero en el ángulo, en el eje Z, luego en el eje Y, luego en el eje X. Igualmente se escribe de forma inversa y nos queda otra matriz. Hay que notar que no son iguales, el orden importa y quedan resultados diferentes. Por lo que vemos, lo que ya explicaba, la rotación no es conmutativa, la multiplicación de matrices no es conmutativa, las rotaciones no son iguales, así que hay que tener mucho cuidado sobre el orden en el que hagamos. Luego, la rotación sobre un sistema móvil X, Y, Z, rotamos nuevamente primero en el eje X, luego en el eje Y y luego en el eje Z, y nos queda la siguiente matriz, donde la multiplicación ahora es en el mismo orden. Si primero rotamos en el eje X, la primera matriz que tenemos es la rotación de X, luego la rotación de Y, luego la rotación de Z. Entonces, vemos que no es lo mismo que el sistema fijo y que tenemos este orden específico, como se muestra. Y bueno, algunos puntos finales, lo que tenemos es que una rotación de un sistema fijo en el que primero se rote Z, luego Y y luego X, va a ser exactamente lo mismo a la rotación de un sistema móvil en el que primero se rote X, luego Y y luego Z. Eso es una notación que es bastante útil. Luego tenemos que en un sistema fijo las matrices se premultiplican y en un sistema móvil se posmultiplican. Eso también importa, el orden en el que, lo que comentaba, en el orden en el que se escriben, el orden en el que se multiplican. En uno fijo se multiplica primero el último y luego con las anteriores rotaciones, y en un sistema móvil
se multiplican desde el primer eje hasta la última rotación que se tiene. Eso sería todo sobre las matrices de transformación homogénea. Muchas gracias.